Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos. Hoy vamos a ver la continuación de gases, ¿sí? Entonces, para aquello por favor, tomen atención al siguiente documento que vamos a ir desarrollando. Bien, cuando vemos el estado gaseoso, está muy relacionado al tema de gases, ¿sí? Entonces, habíamos hecho mención la anterior semana a que cuando hablar de gases es referirnos a dos importantes conceptos. Eso es el volumen y la presión. Pero también tenemos que hacer referencia a un modelo de gas ideal. Cuando hablamos de gases, estamos hablando principalmente de un modelo de gas ideal. Pueden presentarse también gases reales que no lo vamos a ver en esta sesión, ¿no? Un gas ideal. Y tiene ciertas características. Una de ellas es que las moléculas se van a considerar puntos materiales. Es decir, que el volumen de las moléculas van a tender a cero. También podemos decir que estas fuerzas de atracción o repulsión entre las moléculas del gas van a ser despreciables. Y también se va a despreciar el choque entre las moléculas y con el recipiente, o sea, vamos a considerar que son totalmente elásticos. Bien, hablar de los estados de agregación de la materia, encontramos al sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Cada uno con ciertas características. Sin embargo, hablar de presiones, vamos a hacer referencia a un estado gaseoso. Entonces, decíamos que presión va a ser aquel choque de las moléculas con las paredes del recipiente, ¿sí? Si podemos observar. Entonces, comprimimos nuestro gas y la presión va a tender a subir. Y el volumen simplemente va a ser aquella cantidad que va a estar contenida en un determinado recipiente. Hablar también de temperatura, como mencionábamos en la anterior sesión, las temperaturas que trabajemos en gases siempre deben ser las temperaturas absolutas. Es decir, Kelvin y Rankine. Porque temperaturas relativas te encontramos a grados Celsius, Ramour y Fahrenheit. Pero en gases se trabaja con Kelvin y con Rankine. Entonces, vamos a empezar a hablar de las tres leyes empíricas importantes de gases. Se llaman empíricas porque están trabajadas en base a la experiencia, es decir, se han determinado, estos científicos, estos filósofos químicos lo han determinado en base a la experiencia realizada. Entonces, una de ellas es la ley de Boyle, que nos dice que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión que se va a aplicar. Entonces, en otras palabras, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión o viceversa. Pero para eso tiene que existir una condición importante, es que la temperatura debe ser constante. Y a ese fenómeno de temperatura constante se conoce como un proceso isotérmico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inversamente, estamos diciendo que si aumenta el volumen, la presión disminuye. O a la inversa, si aumenta la presión, el volumen va a disminuir. Entonces, de tal forma que si tenemos una menor presión, vamos a tener mayor volumen. A mayor presión, menor volumen. ¿Sí? En tanto la temperatura se mantenga constante. Entonces, para que sea matemáticamente, ya les decía en algún momento, siempre trasladamos a ecuaciones matemáticas. Entonces, la presión por el volumen va a ser igual a una constante
en tanto el número de moles y la temperatura se mantengan constantes. Y encontramos esta ecuación, ¿sí? PV igual a constante. Como es la misma constante, vamos a igualar y vamos a tener que presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a una presión final por el volumen final. Entonces, tenemos este gráfico, si quieren, de las isotermas, donde nos van a decir, ¿no? A mayor presión, ¿sí? Mayor volumen, en forma pero inversamente proporcional. Aquí estamos hablando 1 sobre presión, a la inversa. ¿Sí? Mayor volumen, menor presión, o viceversa. Por eso es que nos está dando en este sentido, y no como en el anterior caso, en este otro sentido, que son las isotermas que nos dan referencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando 1 sobre la presión, o sea, a la inversa. Entonces tenemos nuestra ecuación. En tanto, repito, el número de moles y la temperatura se mantenga constante. Entonces, si yo tengo un recipiente, mi pistón, ¿sí? Voy a tener acá mayor volumen, en tanto la presión sea menor. Voy a tener mayor presión, pero voy a obtener menor volumen, ¿sí? Va a trabajar inversamente proporcional. A ver, analizamos un pequeño ejercicio. Entonces, una muestra de oxígeno va a ocupar 10 litros bajo una presión de 790 torricelli. ¿A qué presión debería ocupar este volumen de 13.4 litros si la temperatura no va a cambiar? Entonces tenemos datos iniciales de volumen y presión y tenemos un dato final de volumen. Entonces lo que necesitamos calcular, determinar, va a ser nuestra presión final. Entonces si tenemos nuestra relación inversa y la constante es la misma como en el anterior caso, entonces vamos a simplemente despejar la presión final, que va a ser igual presión inicial por el volumen inicial entre el volumen final. Si reemplazamos los datos, vamos a decir que es los 790 torricellis por los 10 litros dividido entre los 13.4 litros. Y obtenemos esa presión final. Muy bien. Entonces, otra ley empírica es la ley de Charles. ¿Sí? La ley de Charles. Jack Charles dice que estudió por primera vez en una relación entre el volumen y la temperatura. Entonces, Charles nos hace referencia a dos aspectos importantes, ¿sí? Que son que el volumen va a variar directamente proporcional a la temperatura. El volumen, entonces, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo aumento el volumen, va a incrementar mi temperatura, o viceversa. Yo incremento la temperatura, mi volumen va a incrementar. Pero de igual forma se genera una relación matemática, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver allí las isóbaras, vamos a decir, a cierto volumen, ¿sí? Nuestra temperatura va a tener también cierta temperatura, ¿no es cierto? Cierta cantidad de grados. Aumenta nuestro volumen, aumenta nuestra temperatura. Y nos da esa relación de nuestras isóbaras. Esta ley de Charles, o este proceso, se conoce también como un proceso isobárico. Isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Quiere decir que la presión va a mantenerse constante. Por lo tanto, a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura. Y tenemos esta relación. El volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Pero para poder determinar una ecuación matemática, se presenta una constante, ¿sí? Esto siempre en condiciones
constantes de presión y el número de moles. Eso es importante. Entonces vamos a tener una relación entre volumen en relación a la temperatura inicial, que va a ser igual a un volumen final en relación a una temperatura final. Entonces, si estamos indicando de que se mantiene constante el volumen, la temperatura pasa al denominador y vamos a encontrar esta relación. Entonces, esa va a ser la ecuación matemática de la ley de Charles. Por ejemplo, dice una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería ocupar? Dice 234 mililitros. Entonces, si la presión no cambia, entonces, ni bien entendamos que nos indican que la presión no va a modificarse, estamos haciendo referencia a la ley de Charles. Entonces, tenemos una presión constante. Por ende, vamos a despejar simplemente de nuestra ecuación y vamos a tener este sentido. Volumen final va a ser igual multiplicado por la temperatura inicial entre el volumen inicial. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es determinar la temperatura final. Simplemente estamos despejando nuestra ecuación. Reemplazamos los datos y vamos a obtener esa relación. ¿Sí? Entonces, finalmente tenemos que es los 473 grados centígrados. No nos olvidemos que en Kelvin, si tenemos en Kelvin, tenemos esta cantidad, pero si restamos de 273 grados centígrados, bueno, grados Kelvin en este caso, vamos a obtener en grados centígrados. Esas son simplemente las relaciones para convertir a otra unidad. Bien, pero otra ley empírica es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, que es un físico, o fue un físico francés, hace referencia a que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? La presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, en una relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen se mantiene constante, dice, se presenta de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que si yo incremento la temperatura, entonces la presión, o sea, los choques de las moléculas con las paredes del recipiente, van a incrementar. Y este proceso siempre se da bajo una condición, que es la condición de volumen constante. Entonces, si yo tengo un volumen constante, estoy hablando de un proceso isocórico. Entonces, se presenta la presión en relación a la temperatura, ¿sí? O presión contra temperatura. La presión de un gas va a ser directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre y cuando el volumen y la masa de la muestra va a permanecer constante. Si nos fijamos, el volumen es el mismo, ¿sí? Es el mismo cilindro. Pero acá tenemos una velita. Esta velita va a generar menos calor, si quieren, que estas dos velas, donde va a incrementar la temperatura. No nos olvidemos que la temperatura vamos a entender como aquel grado de, o aquel gradiente de calor o frío, ¿no es cierto?, que se pueda presentar. Entonces incrementa la temperatura y la presión, por supuesto, en el cilindro 2 va a incrementar porque los choques de las moléculas con las paredes del recipiente van a incrementar. La relación matemática va a ser de presión 1 o presión inicial entre temperatura inicial, presión final y temperatura final. A ver, haciendo referencia a un ejemplo. Entonces nos dice, ¿a qué volumen
volumen, perdón, constante, un gas ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio a esta cantidad de temperatura. Entonces, ¿qué temperatura habrá si la presión aumenta en 15 grados? ¿Sí? Si la presión, 15%, nos dice. Entonces, tenemos nuestra relación, ¿sí? de Gay-Lussac. Presión inicial dividido entre temperatura inicial igual a presión final entre temperatura final. Nos interesa la temperatura final. Entonces vamos a tener 293, ¿sí? .15 grados Kelvin, bueno, o Kelvin. Generalmente las temperaturas absolutas no utilizan el grado, ¿sí? O sea, la escala Kelvin y Rankine simplemente Kelvin. Por la presión final, ¿sí? que nos estuvieran dando. Dividido entre la presión inicial que nos están dando. No se olviden que nos están indicando que se va a incrementar en un 15%. Entonces estamos incrementando en el 15% y vamos a tener la presión final, por eso es que es 1012 milímetros de mercurio. Y obtenemos finalmente la temperatura que nos están indicando, la temperatura final. Cuando un gas a 85 grados centígrados y presión 760 milímetros de mercurio, a volumen constante, ya decirnos volumen constante nos están indicando un proceso isocórico. O sea, nos están indicando, utilicen la ecuación de Gay-Lussac. En un cilindro, dice, se comprime y su temperatura va a disminuir en 2/3. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué presión ejercerá el gas? Nos indica. Entonces, vamos a obtener la presión final igual, considerando la temperatura final por la presión inicial entre la temperatura inicial. ¿Sí? Considerando ese aumento que nos dice, ¿no? Esa disminución de 2/3, ¿no? Nos dice disminuye en 2/3. Y hemos obtenido nuestra presión final. Muy bien. Entonces, ¿para qué trabajamos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac implícita acá? Es para, entre las tres leyes, poder determinar una ley, ¿sí? Y esta ley se llama la ley combinada. Esta ley combinada puede presentarse debido a diversas condiciones que se puedan dar. Estas condiciones pueden ser cuando se utiliza una cierta condición y otra va a permanecer constante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, estas dos condiciones pueden cambiar incluso al mismo tiempo. Entonces, por eso es que se determina una ley apropiada entre las tres leyes empíricas. Si nos damos cuenta, la ley de Boyle es igual a presión inicial, volumen inicial, va a hacer referencia a la presión final, volumen final, en tanto tengamos estas condiciones de número de moles y temperatura constante. Por lo que la ley de Charles nos da por otro lado. El volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Pero no nos olvidemos que en la ley de Charles el volumen es directamente proporcional a la temperatura, por eso es que tenemos esta ecuación. Y en la ley de Boyle la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, combinando ambas, vamos a tener, y además considerando implícitamente la ley de Gay-Lussac, vamos a tener que la presión inicial por el volumen inicial va dividido entre la temperatura inicial va a ser igual a las condiciones finales de presión, volumen y temperatura. Entonces, hemos obtenido una ley adecuada de la ley combinada. Pero acá, cuando hablamos de la ley combinada, hacemos referencia, antes de hacer nuestro ejemplito, hacemos referencia
a dos datos importantes que tenemos que recordar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, cuando hablamos de la ley combinada, estamos hablando de condiciones normales. Es importante que podamos recordar eso. Y también se llaman TPNs, temperatura, presión normal. Entonces, referirnos a la ley combinada es referirnos aquí, en ambos casos, ¿sí? A temperatura y a presión. Entonces, la temperatura va a ser igual a 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Y presión, estamos hablando de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. Entonces, importantes datos cuando trabajamos con la ley combinada de los gases, ¿sí? No se olviden que condiciones normales o CN, cuando ustedes vean CN, están refiriéndose a condiciones normales. O TPN también, temperatura, presión normal. Entonces, nos están dando la referencia a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y la presión va a ser igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a entender esto, que la presión en este caso va a estar a 0 metros sobre el nivel del mar. Son condiciones ya establecidas. Bien, continuamos entonces. ¿Qué ejemplo? El ejemplo nos muestra el siguiente. En este caso, una muestra, dice, de neón ocupa 105 litros a 27 grados centígrados bajo esta presión. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar, o presión normal, conocida como TPNs? Pues si tenemos esas condiciones iniciales y condiciones finales, simplemente vamos a trabajar en nuestra ecuación, ¿sí? Y vamos a despejar nuestro volumen final, que es el que nos están solicitando de esta ecuación. Vamos a reemplazar nuestros datos de presión, de volumen, de temperatura final, en este caso, presión final y temperatura inicial, y vamos a obtener la cantidad de volumen final. Los neumáticos, dice, de un coche deben estar a cierta presión, igual a esta cantidad y a esta temperatura. Entonces, con el movimiento, estos se van a calentar hasta cierta temperatura, pasando su volumen de los 50 a 50.5 litros. Nos piden hallar la presión del neumático después de que esté en marcha. Entonces, tenemos condiciones iniciales de la misma forma y tenemos condiciones finales, de tal forma que la presión final va a ser igual, si reemplazamos los datos, la cantidad del volumen, de la presión, perdón, inicial por el volumen inicial por la temperatura final entre un volumen final por la temperatura inicial. Y hemos obtenido esta cantidad de presión final. Muy bien, hasta ahí hemos visto la ley combinada de los gases, ¿sí? Pero otro concepto importante es la ley de Avogadro. Hablar de la ley de Avogadro es referirnos a principalmente dos conceptos importantes, ¿sí? Entonces nos referimos principalmente a la presión y temperatura que deben permanecer constante para poder trabajar este tipo de conceptos de ecuaciones.
Entonces, Avogadro nace en realidad como esto no nace como una ley, ¿no es cierto? Simplemente igual nace, igual que las leyes empíricas, nace empíricamente, pero se hace conocer ya como ley posteriormente. ¿Y qué nos dicen? Avogadro indica que los volúmenes iguales de diferentes gases que se van a encontrar a la misma presión y temperatura van a contener el mismo número de moléculas. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, condiciones importantes de temperatura y presión. ¿Sí? Condiciones importantes de temperatura y presión. Entonces, referirnos a Avogadro, entonces, es referirnos a estas condiciones importantes. Dice, a temperatura y presión constantes, el volumen ocupado por una muestra de gas va a ser directamente proporcional al número de moles de ese gas, al número de moles N conocidos de ese gas. Entonces, el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles, ¿sí? Por lo que se va a generar una constante. Entonces, el volumen en relación al número de moles va a ser constante, siempre y cuando se tenga presión y temperatura constante. Entonces, repito, es algo importante. En tanto tengamos presión y temperatura constante, se van a mantener estas condiciones. Entonces, el mismo número de moléculas, aunque las masas puedan variar, puedan ser diferentes, nos indica Avogadro que en un mol de cualquier gas va a obtenerse 6,63 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto aclaramos acá. Entonces, nos dice Avogadro, si yo tengo, por ejemplo, para este caso, 3 gases, sean cualquiera los gases, ¿no? Oxígeno, por decirles. Entonces, el número de moles de este gas y de este otro gas, y finalmente el número de moles de este último gas, va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, no sé si se ve claramente, les repito, el primer gas, el segundo gas y el tercer gas. Entonces, va a permanecer constante. Pero para que esa situación se presente, entonces, ¿qué tiene que existir? Condiciones importantes. ¿Qué condiciones? De presión, de temperatura. Si tenemos las condiciones de presión igual a una atmósfera, puede ser o 760 milímetros de mercurio, la temperatura igual va a ser constante, es decir, 273 Kelvin, o puede ser 0 grados centígrados, pero en absolutas 273 Kelvin. Entonces, bajo estas dos condiciones, si se presenta, entonces Avogadro indica, va a indicar que en un mol de cualquier sustancia vamos a encontrar 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, de esa sustancia. Pero también, si encontramos estas dos condiciones, entonces algo importante, también se va a presentar un volumen molar igual a 22,4 litros. Entonces, desde ya estamos viendo que si tenemos esta condición, en tanto exista la presión y la temperatura constante, el volumen molar va a ser igual a 22,4 litros. Estas condiciones son importantes cuando trabajamos con
la hipótesis de Avogadro, ¿no? En este caso, la que se ha considerado ya como ley de Avogadro. Bien, continuamos entonces. Ya con esa aclaración pertinente, entonces, vamos a indicar que el volumen va a ser directamente proporcional, hemos indicado, al número de moles, ¿sí? Entonces, en tanto tengamos presión y temperatura constante. Entonces, se va a obtener esta recta. En tanto, el volumen, si va a ser directamente proporcional al número de moles, quiere decir que si aumentan los moles, el volumen va a incrementar, ¿no? Incrementa el número de moles, el volumen incrementa. Entonces decimos, en un mol de gas, si tenemos 1 litro de un gas, etcétera, pero a presión y temperatura constante se va a añadir, por ejemplo, 2 moles de gas, 2 litros de gas, pero se va a mantener, el número de moles va a permanecer, ¿sí? Constante, porque estamos añadiendo acá apenas un mol, ¿sí? En tanto, esta presión y temperatura se mantenga constante. Muy bien. Ahora vamos a hacer referencia a la ley de los gases ideales. Trabajar con los gases ideales, entonces, es acordarnos de las leyes empíricas. La ley de Boyle, hemos indicado, donde el volumen es inversamente proporcional a la presión, en tanto se tenga la temperatura y el número de moles constante. La ley de Charles, donde el volumen es directamente proporcional a la temperatura, en tanto se tenga la presión y el número de moles constante. La de Gay-Lussac, no nos olvidemos también, ¿no es cierto?, donde la temperatura es directamente proporcional a la presión o viceversa, en tanto se tenga el volumen y el número de moles constante. Y la ley de Avogadro, donde el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, la ecuación general de los gases, así se llama, o ley de los gases generales, o la ley general o ecuación general de los gases, que tiene distintas formas de ser nombrada, se va a dar cuando la presión y temperatura van a permanecer constantes, hemos indicado. Entonces se va a presentar un volumen molar igual a 22.4 litros. Pero también la presión por el volumen entre la temperatura va a ser directamente proporcional al número de moles, ¿sí? Va a ser directamente proporcional al número de moles. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces, nuevamente, y aclarando este caso, para la ecuación general de gases, vamos a decir, ¿sí?, que si tenemos ciertas condiciones de presión y temperatura constante, entonces vamos a decir que la presión por el volumen en relación a la temperatura va a variar directamente proporcional al número de moles. Y esto está muy similar a la ley combinada de gases que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Hace un momentito, que acabamos de ver. Si tenemos ese dato, entonces vamos a decir que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la temperatura. Pero para que se presente esta igualdad, entonces aparece una constante que se va a denominar la constante R. ¿Sí? La constante R. Entonces vamos a decir que la presión por el volumen va a ser igual a una constante R por el número de moles por la temperatura. Y hemos hallado una ecuación adecuada de la ecuación de estado, con la que podemos determinar cualquiera de estas condiciones, de estas incógnitas, ¿sí? Ahora, esta R es una constante que la vamos a determinar de esta misma ecuación. Entonces, si despejamos R, vamos a tener que
la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la temperatura. ¿De dónde? Si tengo la presión, como son constantes, va a ser igual a una atmósfera. El volumen va a ser molar para esas condiciones, igual a 22.4 litros, entre la constante, o bueno, en este caso el número de moles, N, que va a ser un mol, y la temperatura 273 Kelvin. Entonces, hemos obtenido la constante R en función a la cantidad, pero de atmósferas, ¿sí? En función a esa presión en atmósferas. Entonces, eso no es nada menos que 0,082 atmósferas, ¿sí? Por litro entre Kelvin por mol. Y hemos obtenido la constante R en estas unidades. Pero la constante R también podemos determinarla en función a atmósfera, a presión, ya no atmósfera, sino en milímetros de mercurio, que va a ser 760 milímetros de mercurio, por el volumen va a ser el mismo, molar, entre un mol por la temperatura, que van a ser los 273 Kelvin. Y ahí vamos a obtener ya la constante R, pero ya en función de los milímetros de mercurio. Entonces, eso es 62.4 milímetros de mercurio por litro, todo dividido entre mol Kelvin, o Kelvin mol, es igual. Y hemos obtenido dos constantes R's, ¿sí? Dos constantes para poder trabajar en la ecuación de estado. O la ley general de los gases también se llama, ¿sí? Y que muchos de los alumnos conocen como pavo ratón, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar entonces. En lo que estábamos viendo. Entonces decimos la ley general de los gases, ¿no es cierto? La hemos obtenido y vamos a tener estas relaciones y obtenemos el volumen. ¿Sí? Y obtenemos acá presión por volumen igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Esta relación es llamada también ecuación de gas ideal y el valor numérico de R va a ser la constante universal de los gases, donde un mol de un gas ideal va a ocupar 22.4 litros, siempre y cuando esté a una atmósfera de presión y 273 Kelvin, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá está lo que acabamos de deducir en la pizarra, ¿sí? En atmósferas voy a tener 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Y sabemos cómo obtener en milímetros de mercurio. Bien, si analizamos el volumen de un globo, dice que se llenó con 4 moles de helio, cuando la presión atmosférica era igual a esa cantidad y la temperatura de 30 grados centígrados, entonces nos están pidiendo hallar el volumen, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el volumen? Entonces, nosotros tenemos ya indicando anteriormente nuestra ley de los gases ideales, ¿no es cierto? Que es igual a presión por volumen, número de moles, constante R y temperatura. Entonces vamos a decir que va a ser igual a, reemplazando datos, 4 moles, constante R y la temperatura. Dividido entre la presión, que nos dan la presión. Como estamos trabajando la constante R en atmósferas, pues estamos convirtiendo nuestros torricellis o milímetros de mercurio, también es igual.
estamos convirtiendo a atmósferas, donde una atmósfera es igual a 760 torricellis. Y tenemos la cantidad de atmósferas. Y vamos a obtener un volumen igual a esa cantidad. Entonces, trabajar nuevamente, decir, tanto con las leyes empíricas, que son Boyle, Gay-Lussac y Charles, no se olviden, Boyle, proceso isotérmico, Charles, proceso isobárico, Gay-Lussac, proceso isocórico, con las diferentes condiciones que ya hemos hablado y hemos mencionado, vamos a obtener la ley combinada de gases. Y bajo los conceptos de número de Avogadro, hipótesis de Avogadro, vamos a obtener ya la ecuación general de los gases. Bien, espero haya sido de provecho y hayamos comprendido todo lo que es gases y la aplicación de estas leyes empíricas hasta este momento. ¿Sí? Nos vemos en una próxima oportunidad.